¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? En este video vamos a continuar con los problemas de la temporada regular del MIT Integration B, con los problemas del 6 al 10. Si habrán notado ya el video pasado, de los problemas del 1 al 5, notarán que a diferencia de los de la fase clasificatoria, ahí se está mostrando el avance que ha habido durante este evento, durante esta etapa, entre los 16 competidores presentes. ¿Por qué? Porque a diferencia de los resultados de la clase clasificatoria que no son tan abiertos al público, en cambio, los de esta fase pues, fueron transmitidas en vivo y se compartieron todos los resultados de manera directa. Así que es básicamente como una especie de resumen también de cómo se ha venido desarrollando y de la misma manera también se presentará de cómo han avanzado en las próximas etapas. Sin más que añadir, comencemos con el problema número 6. Muy bien. El problema número 6 ya nos involucra una integral definida, un tanto poco habitual para varias personas, que nos piden hallar e integrar desde entre menos 2 y 2 al máximo valor entre x, x al cuadrado y x al cubo. La variable integral es x. ¿Qué tengo que hacer acá? Lo especial que está presentándose en esta integral es la función integrar, que es un máximo. Este máximo me implica que yo tengo que encontrar la función de mayor valor que corresponde entre los tres a lo largo de todo este intervalo, ya que x va a discurrir entre menos 2 y 2. En ese intervalo tengo que encontrar qué función naturalmente va a ser la mayor como repito, entre menos 2 y 2. No siempre cualquiera de las funciones va a cumplir, así que tenemos que limitarnos a analizar detalle por detalle. Por ejemplo, una de las cosas que podríamos analizar para determinar esto sería eh, comenzar a ver cuándo se intersecan cada uno de estos términos con una de estas funciones, la función x cuadrado y función x al cubo, para ver qué está sucediendo ahí. Uno de los elementos que uno puede vislumbrar es usando gráficas. Aunque uno normalmente no puede graficarlos todo al detalle, sí puede vislumbrar más o menos una cierta relevancia de qué es lo que está sucediendo. Acá ubico un plano cartesiano con el eje y el eje X correspondiente y comienzo a graficar cada una de las funciones. La función y igual a x, que es la función identidad, ustedes lo notarán porque es básicamente una recta con una pendiente igual a 1, que pasa por el origen de coordenadas. Esta es la recta y igual a x. ¿Qué más? Uno nota también que la siguiente función y igual a x al cuadrado es una cuadrática, por ende su representación es una parábola. ¿Cómo se representa? Una parábola con netamente valores positivos. Disculpen el mal trazo si es que lo llego a hacer. Uy, ya. Hago lo que puedo a pesar del trazo en sí, más o menos. ¿Y cuál es la particularidad? Uy, voy a corregir un poco porque tengo que esperar que se vislumbre un poco más este detalle que va a ser necesario para el desarrollo del problema. Que va a haber una intersección entre y igual a x y y igual a x al cuadrado. No solamente ocurre para x igual a 0, porque ambos convergen ahí, sino también para este punto, que resulta ser en el punto 1,1. En este punto se intersecan ambas gráficas. ¿Qué más? No solamente aparecen estas dos funciones, también aparece una tercera que es x al cubo. ¿Y cómo se grafica? Con una curva que va a tender en el lado negativo de x desde menos infinito, va a tener un punto de inflexión en el origen de coordenadas y luego va a graficarse de esta manera. Por así decirlo, parece algo así como la función tangente. Un poco parecido, digo. No es que diga exactamente igual, sino que es una función polinómica. ¿Qué es lo particular de acá?
que también en primer lugar se van a intersecar con las otras dos ecuaciones en el 0,0 y en el 1,1. Y también se va a intersecar con el y igual a x en el punto menos 1, menos 1. Aunque esto es poco trascendente. ¿Por qué? Porque el intervalo primero de acción sobre el cual voy a integrar esta función va a ser entre menos 2 y 2. Así que si yo ubico integral el análisis de la función entre menos 2 y 2, noto varias cosas. Acá de referencia nomás no es necesariamente exacto, que hasta entre menos 2 y 0, porque este punto es para x igual a 0, la función que sobresale por encima del resto, esta es la función x al cuadrado. Y eso sí tiene sentido porque entre los valores negativos, para y igual a x, para y igual a x al cubo, el resultado es negativo, mientras que para y igual a x cuadrado, no sea positivo o negativo, el resultado sí va a ser positivo siempre. Entonces, entre x, puedo decirlo entre menos 2 y 0, abierto, cerrado, no hay problema, al fin y al cabo, el máxima función entre x cuadrado y x al cubo es igual a x al cuadrado. Mientras que entre el punto 0 y 1, noto que la función que sobresale es la función y igual a x. Y es algo natural, porque cuando comienzo a elevar las potencias de los términos que están acá, comienzan a descender, a disminuir, hasta converger en el mismo punto 1.1. Así que digo que entre 0 y 1, puedo ponerlo abierto, cerrar, como le digo, no hay problema. El máximo valor, la máxima función entre x cuadrado y x al cubo es igual a x. Mientras que entre el intervalo de 1 a 2 se vislumbra que el mayor valor ya resulta ser el x elevado al cubo. Entonces, entre 1 y 2, que es el intervalo restante, el máximo valor entre x al cuadrado y x al cubo es igual a x al cubo. Y ahí he analizado para todo el intervalo, porque la unión de todos los intervalos genera la original de menos 2 a 2. Entonces, la integral de menos 2 a 2 del máximo entre la máxima función entre x al cuadrado y x al cubo diferencial de x, resultará ser que yo pueda disgregarlo entre menos 2 y 0 de la misma función de x cuadrado de x al cubo diferencial de x más la integral desde 0 hasta 1 del máxima función entre x cuadrado y x cubo diferencial de x más la integral desde 1 hasta 2 del máximo valor entre x cuadrado y x cubo diferencial de x. Como ya hemos determinado, en cada uno de los intervalos va a generarse una función distinta. Y entonces digo que el máximo valor entre estos para de menos 2 a 0, ya lo hemos hallado, este es x cuadrado. X cuadrado diferencial de x va de menos 2 a 0. Más la máxima función entre 0 y 1 es x, así que pongo entre 0 y 1 la integración de la función es x. Más por último, la integral entre 1 y 2, y justo en ese intervalo, el máximo función posible es x al cubo. Toda esta función que parece una única, se ha tenido que desmembrar en tres fragmentos de función a integrar. Porque la función máximo me impide un patrón único y que tengo que analizar detalle por detalle. Entonces, integrando esto será x al cubo entre 3 desde menos 2 hasta 0, más integrando x es x al cuadrado sobre 2 entre 0 y 1, más integrando x cubo será x cuarta sobre 4 entre 2 y 1. Entonces, la integración quedaría, como hemos enunciado, primero para un tercio entre 0 al cubo menos menos 2 al cubo, más un medio de 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, más un cuarto de 2 a la cuarta menos 1 elevado a la cuarta. Y ahí simplemente es una cuestión de operar el resto de términos. Acá queda 8 tercios, más un medio de esta operación, y más 15 cuartos de esta expresión. Si uno comienza a analizar,
no hay mucho sobresalto acá, notará que la respuesta tendría que ser, si suma estos dos, va a ser 17 cuartos, y por ende la suma de estas dos fracciones quedaría 32 y 51, eso es 83 sobre 12, quedando así el resultado del integral definido. Pasamos al siguiente problema. Muy bien, ahora el problema número 7. Nos muestra la integral desde 0 hasta 2025 de esta expresión particular, que seguro algunos no notarán. Los que manejarán un poco de estos preceptos pensarán que esta expresión simplemente nos indica, por así decirlo, este es un signo de agrupación, y no, eso no es así. Estos corchetes que están, estas llaves que están presentándose dentro, alrededor de la raíz cuadrada de x, esto es una función que muy poco se ve en este lado del globo, que se llama una función de la parte decimal. Algo así como nosotros le llamamos la función mantisa, por así decirlo. Para quien no conoce esta expresión, por así decirlo, sea el máximo, la función mantisa de el valor ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al valor de a menos el máximo entero generado, o dicho de otra manera, el valor piso del término a, siempre y cuando a no pertenezca a los enteros. Por ejemplo, por así decirlo, un poco de introducción, si fuera pi, la función matiza de pi tendría que ser igual a pi menos la función piso de pi. Y el número entero que más se aproxima a pi menor que él es 3, así que tendría que ser igual a pi menos 3. Y todo esto es la función matiza de pi. Y si ustedes saben que pi es aproximadamente 3,1415 2 y algo, menos 3 tendría que ser 0,141529 y algo. O creo que al revés, discúlpenme si me equivoco en los decimales. Pero la idea es esa. Naturalmente, cuando se trabaja con números enteros, el resultado va a ser 0. No va a haber ningún inconveniente. Ahora, ¿qué llevo con esto? Tengo que hallar esta integral. ¿Y cómo lo voy a desmembrar? Bueno, siempre hay maneras de poder trabajar estas expresiones. Una de las maneras más cómodas visualmente para poder desarrollarlas es evitando que dentro de la función mantisa aparezcan otros términos, otras funciones. Así que voy a generar acá una sustitución. Voy a decir que y sea raíz cuadrada de x. Entonces, si esto lo elevo, x sería y al cuadrado, y por ende, diferencial de x es 2 veces y por diferencial de y. Y también, cuando x vale 0, porque es uno de los límites de integración, y tendría que hacer su raíz cuadrada, o sea, 0. Y cuando x es 2025, y también tiene que ser su raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 2025 es 45. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la raíz, la integral desde los nuevos límites de integración de 0 a 45 de la función matiza, ya no de raíz cuadrada de x, va a ser solamente de la función matiza de y, por diferencial de x, pero diferencial de x ya le hemos puesto acá, es 2 veces y diferencial de y. Este 2 va a desprenderse de integral desde 0 a 45 de este y por la función matiza de y. ¿Pero qué es la función matiza de y? La función matiza de y es y menos la función piso de y, diferencial de y. Así que voy a desmembrar esto. 2 por la integral desde 0 hasta 45 de y al cuadrado, diferencial de y, por un lado, y ahora utilizando los otros términos, desde 0 hasta 45 de y por la función piso de y, diferencial de y. Todo esto multiplicado por 2 por si acaso, porque el 2 afecta a todo el integral. Y esto ya es mucho más práctico de integrar. Esto es y al cubo sobre 3, desde 45 hasta 0, menos, acá viene la cuestión.
Porque, por ejemplo, entre 0 y 1, la función piso es 0. Entre 1 y 2, la función piso es 1. Entre 1 y 2 y 3, la función piso es 2. Y así sucesivamente hasta el último intervalo posible, que es entre 44 y 45, su función piso es 44. Así que la única posibilidad que uno le puede vislumbrar acá es que puedo estar generando intervalos más pequeños de longitud de una unidad, a partir del cual puedo generar varias posibilidades acá presentes. Y digo entonces que van a ser varios intervalos desde k igual a 0, porque es el primer término que voy a integrar entre k y k más 1, hasta el último término, ya que el último es 45 y eso cumple para k igual a 44, así que el último término es 44 en sí. Y esto será y por la función piso de y diferencial de y. Acá también opero, este es 2 tercios de 45 elevado al cubo, menos 0 elevado al cubo. Ya bueno, esto no pasa nada. Menos la sumatoria desde k igual a 0 hasta 44 del integral desde k hasta k más 1 de y por la función piso de y. Pero la función piso de y entre k y k más 1 es k. Es constante, así que también puede salir. Este es 2 veces aplicado esto porque ya por así decirlo ya lo he hecho distribuir. Entonces, ahí el lado izquierdo resultará en 2 tercios de 45 al cubo. Y si manejan sus cálculos, esa expresión resultará ser 6.750. 60.750, disculpen. Toda esta operación es 60.750 menos 2 veces la sumatoria desde k igual a 0 hasta 44 de ese k que estaba constante puede desprenderse del integral y el integral pasaría a ser desde k hasta k más 1 de y diferencial de y. Y esta integral ya se maneja tranquilamente. 60.750 menos 2 veces la sumatoria desde k igual a 0 hasta 44 de k, y esta integral es y al cuadrado sobre 2. Y esto quedaría para evaluarla para k igual a 1 y para k. Este 2, como sale constante porque es pura sumatoria, se desprende y se simplifica con ese 2. Entonces quedaría 60.750 menos la sumatoria desde k igual a 0 hasta 44 de k por evaluado para k más 1 y para k sería k más 1 elevado al cuadrado menos k al cuadrado. Y esto, 60.750 menos la sumatoria desde k igual a 0 hasta 44. Operando todo esto, tendría que ser k y acá aparece 2k más 1. ¿Qué es lo particular? Que el primer término es 0, porque para k igual a 0 todo esto es 0. Así que no pasa nada, así que puedo comenzar a partir del 1. Sumatoria desde k igual a 1 hasta 44. De esta expresión, la de miembros será 2 veces k al cuadrado y más k. ¿Qué está apareciendo acá? Las sumatorias clásicas. Acá el doble de los cuadrados perfectos desde el 1 hasta el 44. 2 veces la suma de los cuadrados perfectos del 1 al 44 es 44 por 45 por 89 sobre 6. Mientras que la sumatoria de estos k resulta ser los números naturales desde el 1 al 44, que simplemente son 44 por 45 sobre 2. Ojo que el 2 solo está afectando al k al cuadrado para evitar tergiversaciones de resultados al fin y al cabo. Y si uno opera esos términos, el 2 por 89 por 45 por 44, ahí les queda 58.740, mientras que el 44 por 45 sobre 2 resultará en 990. Lo estoy usando en una calculadora alterna porque lastimosamente no manejo mucho de estos términos visual de manera mucho más rápida. Será 60.750 menos 58.740 y menos 990. Todo eso es el resultado de esta operación. Este negativo se desprende, por eso está afectando cada uno de ellos. Y si uno resta esos términos, el 60.750 menos 58.740 menos el 990, resultará en el término esperado, ya que entonces el integral desde 0 hasta 2025
de la función mantisa de la raíz cuadrada de x será simplemente 1020. Aparentemente no tiene nada que ver con el 2025 que uno ha querido trabajar desde un inicio. Y eso no tiene que ver. A veces las expresiones nos dan lugar a elementos que uno no se imagina en un inicio. Y así culminamos con el problema número 7. Muy bien. El problema número 8 nos indica esta nueva integral definida. Tenemos que analizar entre 0 y 2pi para la función del valor absoluto del seno de x más un medio diferencial de x. ¿Esto qué quiere decir? Uno tiene que recordar que el valor absoluto simplemente nos indica, por así decirlo, en una recta numérica, la distancia positiva hacia el centro, el valor de 0. Dicho de otra manera, el valor absoluto simplemente me devuelve un valor siempre positivo. El valor absoluto del seno de x más un medio será igual al seno de x más un medio, o sea, lo mismo, lo original, siempre y cuando el seno de x más un medio sea mayor o igual que 0. Y me devolverá la parte negativa cuando esta expresión sea menor que 0. ¿Esto en qué me apoya? Bueno, esto lo que me implica es que yo va a cambiar, por así decirlo, la regla de correspondencia en un cierto intervalo. Acá se mantendrá igual cuando el seno de x más un medio sea mayor o igual que 0. Y va a cambiar de regla de correspondencia cuando sea menor que 0 en sí. Así que lo único que uno pensaría en hacer es analizar en qué intervalos va a cambiar y en qué intervalos se va a mantener como tal. Así que uno voy a desarrollar esta inecuación y voy a decir que seno de x más un medio es menor que 0. Y entonces seno de x sería menor que menos un medio. La mejor manera de vislumbrar lo que está sucediendo ahí es ubicarse en una circunferencia trigonométrica. Uno grafica su plano cartesiano y también ubica ahí su circunferencia trigonométrica. Y para el seno menor que menos un medio, primero ubico el seno menos un medio, más o menos estará por acá, en ambos extremos. Y para los valores de seno menores que menos un medio, serán simplemente desde acá abierto, porque no lo considera, y todos estos elementos de acá. Estos valores extremos de cuyo seno es menos un medio, simplemente acá va a ser, por ejemplo, 7 pi sextos, y acá va a ser 11 pi sextos. En el resto de intervalos, el seno de x más un medio es mayor o igual que 0, así que va a quedarse como tal. Entonces, el valor absoluto de seno de x más un medio, ya ahí en los intervalos, se mantendrá como tal para valores de x entre 0 hasta 7 pi sextos y luego de 11 pi sextos a 2pi, porque toda esta forma parte del intervalo original de integración de 0 a 2pi. Mientras que va a cambiar de signo, menos el seno de x menos un medio, en el intervalo de 7 pi sextos a 11 pi sextos. Y disculpen el lapsus, acá estoy considerando de manera abierta, pero al final cuando se trabaja de integrales no se va a afectar mucho. Bueno, no se va a afectar nada en sí, no pasa nada. Entonces la integral desde 0 a 2pi del valor absoluto de seno de x más un medio, lo voy a separar. Va a ser igual, primero, en cada uno de los intervalos generados, desde 0 hasta 7 pi sextos, de la misma función, más la integral, en el siguiente intervalo es desde 7 pi sextos hasta 11 pi sextos, de la misma función, del valor absoluto de seno de x más un medio, diferencial de x, más la integral desde 11 pi sextos, en el último intervalo, hasta 2pi, del valor absoluto del seno de x más un medio. Entonces, acá se va a mantener, eso ya queda claro.
En ese intervalo, el valor absoluto se mantiene como tal. Seno de x más un medio, diferencial de x, más la integral entre 7 pi sextos y 11 pi sextos. Ya acá en ese intervalo se cambia al signo negativo. Seno de x más un medio, diferencial de x. Más la integral desde 11 pi sextos hasta 2 pi del seno de x más un medio. Acá no cambia el signo debido a que la función en este lado es positiva. Ahí simplemente quedamos a integrar. Y la integración de la primera función sería un medio de x menos el coseno de x. Y tengo que analizarlo entre 7 pi sextos y 0. Más la siguiente integral va a ser de menos seno de x menos un medio, será coseno de x menos un medio, y esto aplicado para entre 11 pi sextos y 7 pi sextos, el intervalo de integración correspondiente. Más la última integración, como esta misma función, que es la misma que esta, va a ser la misma resultado de acá, un medio de x menos el coseno de x. Acá me faltaba el x, disculpen. Y este valor entre 2 pi y 11 pi sextos. Acá será un medio, 7 pi sextos menos 0 es 7 pi sextos. Menos el coseno de 7 pi sextos es raíz de 3, menos raíz de 3 sobre 2. Menos el coseno de 0 es 1. Así que se queda como tal. Más el coseno de 11 pi sextos, este es raíz de 3 sobre 2, menos el coseno de 7 pi sextos es menos raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, menos un medio de 11 pi sextos menos 7 pi sextos, este es 2 pi tercios. Y ahora acá sería un medio de 11 pi, 2 pi menos 11 pi sextos, este es pi sextos, menos el coseno de x. El coseno de 2 pi es 1, mientras que el coseno de 11 pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Y queda desarrollar toda esa expresión. Arriba queda 7 pi doceavos, acá queda más raíz de 3 sobre 2, más 1, acá queda raíz de 3 más raíz de 3 sobre 2, y acá más raíz de 3 sobre 2, acá queda menos pi tercios, acá queda más pi doceavos, acá queda menos 1 y más raíz de 3 sobre 2. Ahí a desarrollar este 1 con este 1 se suprimen. Este pi doceavos más este 7 pi doceavos resulta en ser 2 pi tercios. Y 2 pi tercios menos pi tercios resulta ser en pi tercios. Y este raíz de 3 sobre 2 que se repite unas 4 veces hace que el integral de 0 a 2 pi del valor absoluto del seno de x más un medio, diferencial de x, resulta en ser simplemente pi tercios más 2 veces raíz de 3. Acabando así este problema número 8. Vamos a el penúltimo problema del día de hoy. Muy bien, el problema número 9 nos muestra una integral indefinida. Ustedes, como vocablo, voy a recalcarlo porque alguna vez lo mencioné. En el torneo, ustedes notarán en las transmisiones y en la relación de problemas que acá aparece como logaritmo de x, no logaritmo natural. Pero ellos en su momento mencionan en las instrucciones, en las reglas de la competición, que, entre comillas, para efectos prácticos, el logaritmo de x se sobreentiende como logaritmo natural. Y a su vez, como también como ya en su momento pasado, en los resultados del concurso no se menciona la constante arbitraria, cosa que en sí debería pasar, solamente que para efectos prácticos reducir los tiempos, cosas así. ¿Qué voy a hacer acá? Integrar x por un medio más el logaritmo natural de x por el logaritmo natural del logaritmo natural de x diferencial de x. ¿Qué voy a hacer acá? Acá voy a factorizar un medio y voy a desprenderlo. Este es un medio de la integral de x. Acá quedaría 1 más 2 veces el logaritmo natural de x
por el logaritmo natural del logaritmo natural de x diferencial de x. ¿Qué puede aparecer acá? Bueno, voy a hacer una sustitución para que se vea de mejor manera toda esta expresión. Así que voy a hacer el cambio de decir que x es igual a e elevado a la y. Y entonces diferencial de x va a ser igual a e a la y diferencial de y. A menos ahora que es integral indefinida, no es necesario cambiar límites de integración. Un medio de x que sea la y, más un medio de 2 veces el logaritmo natural de x, que tendría que ser 2 veces y, por el logaritmo natural de x, pero el logaritmo natural de x es y, así que sería el logaritmo natural de y simplemente, por diferencial de x, que sería e a la y diferencial de y. Así que sería visualizar esto de mejor manera, que sería 1 más 2 veces y por e elevado a la 2y por el logaritmo natural de y diferencial de y. ¿Qué es esto? Esto va a ser una integración por partes. Así que voy a modificar. Voy a poner que u es el logaritmo natural de y. Y si lo diferencio, diferencial de u va a ser diferencial de y entre y. Mientras que el diferencial de v va a ser los términos restantes, 1 menos 2y por e elevado a la 2y. Diferencial de y. Y si uno lo integra, pues va a quedar que v va a ser igual a y elevado a la 2y. Es una integración rápida que se puede también simplificar para que no lo vean rápidamente como es un producto, al fin y al cabo, y va a quedar de esta manera. Entonces, ahí se acabó el problema, porque la integral resultaría ser un medio de, acá queda el u por v, o sea que sería y por e a la 2y por el logaritmo natural de y, menos la integral del producto de estos dos de v diferencial de u. Y por e a la 2y por diferencial de y sobre y. Y acá quedó, se suprime un y. Un medio de e elevado a la 2 veces y, logaritmo natural de y, menos, un medio también puede pasar a multiplicar, y queda integral de e a la 2y diferencial de y. Y esta integral ya es mucho más práctica. Un medio de y elevado a la 2y, logaritmo natural de y, menos un medio integral de e a la 2y es un medio de e elevado a la 2y. Y como no aparecen más términos, ya le pongo la constante arbitraria correspondiente. Así que operando, queda un medio de y elevado a la 2y por el logaritmo natural de y menos un cuarto de e elevado a la 2y más c. Pero yo no quiero la integral en función de y, yo lo quiero en función de x porque esa es mi variable original. Así que simplemente queda reducirlo tal cual. Y este es un medio de y, que es logaritmo natural de x, de e a la 2y, que sería x al cuadrado, por y, que es logaritmo natural de x, por logaritmo natural de y, que sería logaritmo natural del logaritmo natural de x, menos un cuarto de e a la 2y, que resultaría ser x al cuadrado, y todo esto más la constante arbitraria. Nada más involucrado en este problema número 9. Pasamos al último problema de la tanda de este video. La última integral indefinida, que es la del problema número 10, nos pide integrar esta función trigonométrica, que es coseno a la cuarta de x menos 1 sobre el seno a la octava de x. Todo esto con respecto a la variable x. ¿Qué voy a hacer acá? La idea siempre va a ser intentar reducir todas estas expresiones a elementos que sean prácticos para operar. ¿Cómo se va a lograr? Paso a paso se puede conseguir todo esto. Así que vamos a ver, miren. El coseno a la cuarta de x menos 1 puedo desmembrarlo por diferencia de cuadrados diciendo que este es coseno al cuadrado menos 1 y acá ponerle coseno al cuadrado más 1. Todo esto sobre seno a la octava de x. ¿Qué está pasando acá? El coseno al cuadrado de x menos 1 va a ser igual por identidades pitagóricas a menos seno al cuadrado de x. Con este seno a la octava resultará ser en menos seno a la sexta, menos cosicante a la sexta, pues ya pasando al invertir, menos cosicante a la sexta de x por coseno al cuadrado más 1 diferencial de x. Esto voy a desmembrarlo. Voy a pasar acá un cosicante hasta el cuadrado de x. Un cosecante al cuadrado de x voy a pasar a multiplicar ambos y quedará acá cotangente al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x.
Y este negativo, es más, este negativo ya voy a ponerlo acá al final. Voy a multiplicar. Y ahora se preguntarán, ¿pero por qué hago eso? Acá me falta un cosecante al cuadrado para que quede el cosecante de la sexta final que teníamos. Disculpen chicos un poco que estoy un poco contispado, pero aún así intento hacer esto para ustedes. ¿Qué intenta aparecer acá? Esta expresión ya se puede integrar debido a que sus términos son prácticos de interpretar, pero para ello voy a modificar estos de acá. Cosecante al cuadrado de x ya puedo dejarlo como cotangente al cuadrado de x más 1. Mientras que cosecante al cuadrado de x es también cotangente al cuadrado de x más 1, más este cotangente al cuadrado puedo ponerlo como 2 veces cotangente al cuadrado de x más 1. Y ya seguro notarán a qué estoy tratando de llegar, porque puedo hacer una sustitución acá y puedo decir que y es igual a cotangente de x. Porque si lo diferencio, diferencial de y va a ser igual a la diferencia, el diferencial de cotangente es menos cosecante al cuadrado de x, diferencial de x. Justo todo el término que aparece acá. Entonces la integral será, en lugar de x va a ser, en lugar de cotangente de x va a ser y será y al cuadrado más 1 por 2 veces y al cuadrado más 1 por diferencial de y. Y esto se opera como un polinomio cualquiera, 2 veces y a la cuarta más 3 veces y al cuadrado más 1 diferencial de y. Integramos cada término y será de 2 veces y a la cuarta es 2 quintos de y a la quinta, más integral de 3 veces y al cuadrado es y al cubo, más la integral de 1 es y. Todo esto más la constante arbitraria, disculpen. Y así sería integrando, pero yo no quiero en función de y, yo quiero en función de x, así que vuelvo a la operación original. Y esto sería 2 quintos de y a la quinta, que sería el cotangente elevado a la quinta de x, más y al cubo, que sería cotangente de x elevado al cubo, más y, que es cotangente de x, y más c. Culminando así con el problema número 10 de la temporada regular del MIT Integration B edición 2025. Muchas gracias por seguirme hasta acá. Lamento nuevamente los inconvenientes un poco con mi salud que están afectando un poco quizás el video. Pero esto no debe tener ningún progreso en las matemáticas. Los veo para el próximo video que desarrollaremos los problemas del 11 al 15 del presente torneo. Nos vemos chicos.